Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde les diremos qué les depara el 2021 basados en su carta astral. O no, yo creo que no. No crean en esas tonterías. Espacio donde les hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular. Y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim y en esta ocasión hablaremos sobre El Elegido. Un tema común en la literatura, en las películas, en los cómics, donde este personaje es el que alguna profecía o alguna creencia indica que será el que lleve a cabo grandes proezas o evite un gran mal o realice grandes cambios. Entonces hay muchos ejemplos del elegido y aquí hablaremos un poco de algunos. De entrada, creo que una de las obras que se basa netamente en esta figura es la de Avatar, la serie de Nickelodeon, no la película de James Cameron. Hay dos historias que hablan sobre el Avatar. De entrada está Aang, que es el último maestro aire, y por otro lado está Korra, que ella es de la tribu del agua. El mundo del Avatar está netamente centrado en este personaje, si bien lo que enriquece este universo más allá de las criaturas místicas son estas grandes naciones, que son cuatro y cada una representa un elemento. Todo el universo fluye en función de lo que haga este elegido que es el Avatar. Parte de las cosas curiosas que hay es que van naciendo de distintas naciones, es decir, primero pueden hacer, bueno, no puede. En el caso de Aang te explican que su antecesor nació en la nación del fuego, que es, él era Roku, luego nace él en la del aire, cuando él muera va a nacer uno en la del agua, que es Korra, y probablemente cuando Korra muera aparecerá uno en la nación de la tierra y así se va cumpliendo el ciclo del avatar. Y esto también, más allá de que sus funciones como avatar sea traer un equilibrio al ser el único que puede controlar los cuatro elementos, el hecho de que vaya cambiando de nación hace que haya un balance de poder entre naciones, que ninguna nación sea más poderosa que la anterior, y esto se rompe cuando desaparece Aang y el último avatar fue en la Nación del Fuego, los deja militarmente más fuertes y de ahí empieza la conquista y todo el desarrollo de la historia. Y como tal, los dos avatars que hay, que son Aang y su sucesora Korra, son muy distintos por también las circunstancias. Y eso hace también que la segunda no haya tenido tanta aceptación a nivel crítica y a nivel público. Aang se presenta como alguien que no quiere este papel. Él, conforme va avanzando la trama y al darse cuenta de lo que provocó su ausencia, decide tomar este papel de avatar y ya es alguien convencido de serlo, pero a través de la experiencia y del dolor que otros han sufrido y que él mismo ha tenido que experimentar por no cumplir sus funciones. Y por otro lado a Korra la presentan como alguien que está completamente convencida de que es la elegida y tiene este ego tan elevado y a pesar de que no ha logrado controlar el aire, ya siente que es un avatar completa y que puede hacer lo que se le venga en gana. Esto hace que sea un personaje un poco más difícil de querer, pero conforme se va desarrollando su historia y te das cuenta de sus fallas, se vuelve más humano y tiene una madurez y una evolución un poco más compleja que la de Aang. Y creo que también vale mucho la pena. Además, Aang como tal, si mucho del núcleo de sus historias es mostrarte que no todos son completamente buenos ni completamente malos. Y para muestra está la evolución de Zuko como personaje. Sí hay un gran villano y eso lleva a una epopeya donde ciertos maestros fuego que son parte de esta armada se vuelven los Stormtroopers genéricos donde ya sabes que son los malos y los vuelves personajes un poco cuadrados. Mientras que en Korra, al enfrentarse con distintos personajes de las distintas naciones, cada villano tiene más dimensiones y redondea esto que hacen con Aang, que es mostrarte que hay buenos y hay malos.
Y ya por último, de las cosas curiosas que tiene este personaje es que al menos en la tribu del aire, para eh, saber quién será el siguiente avatar, con los niños que nacen les ponen juguetes de los avatar anteriores. Y si se ponen a jugar con estos juguetes, quiere decir que son los elegidos, lo cual es curioso porque es muy similar a lo que hacen con Buda en esta religión, en el budismo. Ya del lado gracioso de los elegidos está el episodio de los magios en Los Simpson, donde Homero es el elegido por una marca de nacimiento que tiene y cómo a pesar de la profecía y demás, Homero acaba cansando a los magios y acaban ignorando toda esta profecía y todo este cambio, entonces se burla bastante de este tema y a la vez ahí tiene varios gags relacionados a sociedades secretas. Ya una animación más actual que sí se centra un poco en este tema del elegido, pero no es pieza central tan como en Avatar, está Troll Hunters. En esta de Troll Hunters, que es la primera parte de Tales of Arcadia, que es una animación de DreamWorks creada por Guillermo del Toro, Jim Lake Jr. Es elegido por el amuleto de Merlín para ser el cazatroles. Aquí lo curioso es, y lo que empieza a darle el giro a toda la historia, es que este lugar siempre lo ha tenido un troll. Merlín crea este amuleto para que los troles buenos puedan combatir contra los troles malos. En el momento en que Jim es elegido al ser un humano, pues crea ahí cierta duda y cierto resentimiento hacia él, ya que debió haber sido elegido un troll y no un humano, y de ahí empieza a surgir toda la historia y ves esta evolución de Jim de ser el tipo que no quiere esta responsabilidad a aceptarla completamente y poco a poco ir aprendiendo, ir mejorando sus habilidades y a la vez irte mostrando por qué fue elegido y por qué tiene este gran corazón detrás que lo hace el indicado para que tanto criaturas mágicas como humanos puedan vivir en paz. Aquí lo curioso es que Guillermo del Toro de entrada te muestran lo que es lo mejor, que es el diseño. La imagen de cada uno de los troles es fantástica. Inclusive personajes secundarios como los niños de la escuela tienen ahí detalles muy muy curiosos que en diseño resaltan. El viaje de Jim no es netamente personal. Eh, Igual que en Avatar, los personajes secundarios son muy importantes. Acá su mejor amigo, que es Toby, eh, acaba siendo una guía ahí moral y si bien él lo ve como una gran aventura, también le ayuda a mantener el foco a Jim, no tanto como en Avatar, que Sokka y Katara lo ayudan a mantener el foco, pero porque son víctimas de esta gran guerra. Acá Toby, si bien muchas veces es el comic relief, también es un poco el espíritu del equipo. Y acá lo interesante es que está también construida, que pasó de ser un pequeño cuento a que, si bien está basado en un libro que no tiene todos los detalles, más allá de nombres de personajes que se comparten, Troll Hunters, la animación es mucho más grande. eh, Sufre una pérdida fuera de trama, que es cuando muere el actor de voz que hacía Jim Lake. Entonces se justifica un poco con este paso de una adolescencia a una adultez joven. Entonces por eso no hay tanto cambio de voz, pero sí pudo haber provocado que las series terminaran tal vez un poco antes de lo previsto, pero Guillermo del Toro lo alarga con los de abajo, que sería la segunda animación, y la redondea con una tercera que se llama Magos. Todos están en este universo de los cuentos de Arcadia y parte de lo curioso es que Arcadia y sus habitantes se acaba volviendo un personaje más de esta serie y probablemente concluya este año 2021 con una película. Está disponible en Netflix, no ha tenido el boom y la popularidad que debiera, es una gran serie.
rememora lo que eran las caricaturas sabatinas, ya sea Halcones Galácticos, He-Man, Thundercats, este tipo de animaciones que eran muy sencillas de ver y que te atrapaban. Acá entre el diseño y que la historia es lo suficientemente sencilla para mantener a un niño entretenido, pero lo suficientemente elaborada para que sí haya un seguimiento entre qué pasa cada episodio y que haya una gran historia detrás, más allá del villano de la semana. Entonces lo hace muy muy interesante y creo que es algo que vale mucho la pena. Ya en el mundo de los cómics, el gran elegido, donde se basa básicamente todo su poder, es Billy Batson. Billy Batson era un huérfano que por este mago lo elige por las cualidades que tiene de bondad y demás para ser el Capitán Maravilla o el Capitán Marvel. Ese nombre no duró porque originalmente Captain Marvel era un personaje de Fawcett Comics. Luego de que las grandes empiezan a crecer, que son DC y Marvel, DC acaba comprando Fawcett Comics pues aprovecha esas licencias para publicar el Capitán Marvel, lo cual provoca rencillas con Marvel, ya que ellos eran los dueños de ese nombre. eh, lo que provoca que este personaje acabe cambiando de nombre a Shazam, es la palabra mágica con la cual Billy Batson eh, puede llamar a su alter ego, que sería Capitán Marvel, para tener estos poderes. Shazam no es una frase al azar, son las iniciales de los personajes de los cuales adquiere este poder, que es la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, el vigor de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Entonces tiene una mezcla ahí rara de cualidades de dioses griegos y de personajes bíblicos. Y bueno, ya conforme se arreglaron las cuestiones legales, ha sido uno de los personajes ahí importantes dentro de DC, que si bien se ha mantenido un poco alejado de cuestiones más mainstream, muchos lo recuerdan por una serie como de los 50, 60 y se ha mantenido ahí sobreviviendo en el imaginario popular y a recientes fechas lo han relacionado más con personajes como los de la Liga de la Justicia. Entonces ha alcanzado popularidad tal que tuvo una película hace un par de años que a mí en lo personal me aburrió bastante. Entiendo que mucha gente la considera una de las películas que vale salvar del universo cinematográfico de DC. A mí en lo personal creo que alargan de más este arco donde Billy se comporta como un patán luego de adquirir los poderes y se contrapone mucho con la idea de que fue elegido por su bondad y por sus cualidades. Entonces, si en la entrada de la película me dices que es un buen tipo y por eso fue elegido, y a media película me dices que se va a comportar como un idiota, pues en ese momento hubiera perdido los poderes de Shazam. Y ahí se termina la película. Entonces a mí se me hizo muy exagerado, se me hizo cansado. Y si sumamos diseños un poco genéricos como los de los pecados capitales a los que se enfrenta, y aparte la pelea final que si bien es un poco cursi y tal vez sentimentaloide cómo se acaba creando la familia Marvel, la pelea ya contra los villanos es una especie de Pepito y Chabelo contra los monstruos que a mí me aburrió y me pareció bastante triste, pero si a ustedes les gustó, pues adelante, cada quien es libre de consumir la basura que quiere. No, no es cierto, de cada quien es libre de consumir lo que les guste, ¿no? Ya dentro bueno, y otro personaje de DC que también está muy relacionado a este mito de haber sido elegido son los Linternas Verdes. En este caso, no tanto a una profecía y a una magia detrás, sino que el anillo de Linterna Verde elige a aquel que es capaz de sobreponerse al miedo, es decir, que tiene una gran fuerza de voluntad. Y el primer elegido a través de esta idea es Hal Jordan. Y de ahí ha habido muchos linternas verdes porque hay muchos anillos de la linterna verde, porque es una gran corporación que revisa toda la galaxia. Entonces, si bien cada uno es elegido, no es como tal un elegido único. Ya en Marvel, un personaje que se nutrió mucho por este mito de haber sido la elegida es Jean Grey, que fue la elegida de la Fuerza Fénix.
y ya ahí cambió mucho el rumbo del personaje de pasar de ser de los X-Men originales a ser la bonita del equipo, a ser un personaje con más dimensiones, que si bien ya lo estaban construyendo así, parte de esta idea de Chris Claremont de deshacerse de los X-Men originales y empezar a darle más foco a los que él introdujo, que son Wolverine, Nightcrawler, Tormenta, Colossus, fue volver a Jean Grey, este gran villano que es el Fénix oscuro, y de ahí pues la evolución del personaje. Y por otro lado, en Marvel también Spidey se ha manejado este tema de que es el elegido del dios araña para hacer su avatar y su representación. Esto se exploró un poco en el cómic de The Other, no acabó de cuajar y por ahí se mantiene esta idea. Spidey se burla un poco de que sus poderes vienen en parte por la araña radiactiva, en parte porque fue elegido por esta deidad. Y creo que Dan Slott lo expande dentro de Spider-Verse, donde se reúnen todos los personas araña o Spider-People. Y de ahí te dan esta idea de que con estos poderes tienen cierta conexión con la red de la vida que une los distintos universos y ya le da una dimensión cósmica y le da esta idea de ser el elegido de proteger dicha red. Pero no sería el único elegido, ya que al menos en el universo Marvel están conviviendo Peter y Miles, entonces ambos son elegidos de esta red. Hay algunos clones de Peter que también son elegidos indirectamente, entonces no es tan restrictiva esta idea del elegido. Y por otro lado, hace también algunos años en Iron Man cuentan que sus padres hicieron una especie de pacto para que él fuera el elegido y poder controlar una armadura cósmica que pudiera proteger a la Tierra. Y de ahí, con esto que hemos mencionado de continuidad retroactiva, te han explicado que en el momento de la verdad él no pudo usar esa armadura porque no era hijo de Howard Stark, sino que era adoptado. Y si bien esto se ha mantenido, son de estos retcons que no parece tener mucho sentido y no han afectado tanto al personaje porque Tony, a pesar de ser adoptado, se mantiene como alguien que nació y creció como un niño rico y sigue teniendo esa actitud de niño rico. Entonces creo que más que cambiar o sumar, fue un detalle ahí que quisieron aumentarle, y de lo poco que generó es que tiene un hermano que se llama Arno Stark, pero tampoco ha influido tanto en las historias, creo que pasa más como una nota al pie. Otro que tenía mucho esta idea del elegido en su momento era Thor. Thor en los cómics originalmente era Donald Blake, que era un médico que sufría una cojera. Entonces, cuando encuentra un bastón que golpeaba con unas rocas, ese bastón se convertía en el martillo. Y como Donald Blake era digno de portar ese martillo, adquiría los poderes de Thor. ¿Qué pasa? Conforme ha ido evolucionando el mito de Thor en los cómics, se ha ido despegando de esta idea de Donald Blake y ya no es un mortal que es digno de portar los poderes de Thor. Te explican que Donald Blake siempre fue Thor, pero fue enviado a la Tierra por Odín para que aprendiera humildad. Entonces ya se rompe un poco este mito del elegido, y por ahí se retoma un poco cuando Jane Foster toma el papel de Thor, ya que ella, al ser digna de empuñar este martillo, adquiere esos poderes. Y ya bueno, en Vértigo, que sigue siendo DC Comics, está Timothy Hunter, que visualmente es muy similar a Harry Potter y mucha gente se ha quejado de que hay ahí un plagio por parte de J.K. Rowling hacia este personaje y su personaje. Hasta ese personaje y su personaje, escuchen lo estúpido que me escucho. En fin, que hay un plagio de J.K. Rowling con su Harry hacia Timothy Hunter, pero dentro del cómic, si bien está basado en la magia, no tiene tantas similitudes con el mundo mágico que ya desarrolló Potterworld, por decirlo así. Entonces, acá se supone que está destinado a ser el mago más grande de todos los tiempos, pero nunca se profundiza en esto, más allá de que lo busca Constantine y algunos otros magos establecidos del universo de DC
para hacerle una invitación al mundo de la magia y hacerle ver lo grande que puede ser. Por último, es curioso cómo Batman y Superman han tenido un poco de estas ideas de haber sido el elegido, pero no han acabado de cuajar. Superman, como ya habíamos mencionado en el episodio navideño, viene un poco de este mito judío de ser una especie de Moisés, que es el último sobreviviente de un pueblo que fue enviado para mantener vivo ese recuerdo y aparte para ser un salvador del pueblo al que llegó, pero no se le ha dado tal cual una función de elegido o bien en una profecía, sino más allá de la naturaleza intrínseca de un kryptoniano que al lado de un humano y con la luz adecuada se vuelve un dios. Algo así como tu amiga no tan agradable físicamente que con ciertos filtros y ciertas luces pues, se ve más guapa en sus fotos, ¿no? Y por otro lado está Batman, que cuando muere contra Darkseid, que luego se descubre que no fue muerto, sino que quedó atrapado en el tiempo, te explican un poco que la familia Wayne siempre ha estado relacionada a esto del murciélago y a la cacería y que siempre han sido una especie de protectores de Ciudad Gótica, pero no acaba de cuajar, entonces creo que estas ideas místicas y de magia y de pasados no cuadra también con la idea del detective que si bien tenía mucho presupuesto se hizo a él mismo y eh, defiende a Gotham más por una vendetta personal que por una misión ahí cósmica. Ya dentro del anime, si bien pareciera que es un tema recurrente, no son tantos los casos o no son tan obvios. Por ahí Shinji es el elegido de pilotear el EVA. Se supone que Naruto es el elegido de seguir esta profecía. Yugi de Yu-Gi-Oh! También se supone que es el elegido de llevar este balance y no sé qué más. Y por ahí un caso muy especial y muy curioso es en Dragon Ball. Se supone que había una leyenda donde el guerrero Super Saiyajin sería el único y el elegido que lograría este nivel y sería tan fuerte que incluso podría vencer a Freezer y su familia que eran los dictadores de la galaxia. Y sí pareciera que Akira Toriyama tenía planeado que Goku alcanzara este poder y de ahí venciera a Freezer y ahí acabara la leyenda de Goku, que no sería un mal final. Más y sumas que muchos personajes ya habían muerto para este momento, o sea, no podía seguir la historia porque Goku había muerto Vegeta y había muerto Krillin, por ejemplo. Ya había dejado especificado que inclusive personajes como Ten Shin Han o Yamcha pues se encontraban en el más allá en ese momento. Entonces, hubiera sido un buen final. Goku vence a Freezer, que era la amenaza más grande. Cumple con la profecía de ser el Saiyajin de la profecía de la leyenda. Y ahí terminaba. Sin embargo, todo esto pierde mucho peso cuando la historia continúa y Vegeta alcanza este nivel, Gohan alcanza este nivel. Se dan cuenta de que por ahí estaba perdido Broly y Broly también alcanza este nivel. Entonces ya no tiene tanto sentido y tanto peso la leyenda y si bien se extendió y hubo 1000 sagas más, tal vez la idea original de Akira Toriyama ya no se respetó y ya no hay un concepto tanto del elegido que en su momento marcó un hito y volvió loco a todos. Y de ahí podemos seguir con My Hero Academia, donde tal cual no hay una profecía ni un mito, pero All Mighty sí elige a Deku, a Izuku Midoriya, como su sucesor y por ende se acaba volviendo el elegido de tener este gran poder que ha sido cultivado por algunas generaciones y que debe representar lo mejor de los héroes y llevar esperanza a toda la humanidad. Hay un par de notas. También hay un poco de este mito del elegido en Caballeros del Zodiaco. Porque se supone que solo el que ha sido elegido por la armadura puede abrir la caja. Recordemos que los caballeros usaban estas cajísimas donde traían su armadura. Que parecían mensajeros de Uber Eats. Entonces, sí, está muy relacionado el mito de los caballeros con los mitos griegos,
tanto así que uno de sus personajes principales pues es la diosa Atena. Entonces cada caja de armadura representa una caja de Pandora para el que no sea el elegido de portar esta armadura. Entonces, el hecho de que Seiya venciera a Cletus, si no me equivoco, es el Ocasio, al tipo moreno de la Moicana, y de ahí él consigue portar a la armadura de Pegaso. Se supone que hasta cierto punto él era el elegido de portar a Pegaso y que no se volviera loco al momento de abrir esta armadura. Y otra nota es en Death Note donde se burlan un poco de esto. En Death Note recordemos que es esta historia donde los dioses de la muerte tienen libretas donde se anotan el nombre de una persona, esa persona morirá, y ellos recuperan ese tiempo de vida que les sobraba para ellos seguir viviendo. Uno de estos dioses, que es Ryuk, deja caer una de sus libretas en la tierra y la encuentra Light Yagami, que es un estudiante sobresaliente que al ver el poder que puede llevar a cabo con esta libreta, decide crear un mundo donde no haya crimen y se acaba convirtiendo en una lucha de intelectos entre él y el mejor detective del mundo, que es L, para descubrir quién está detrás de estos asesinatos. Y se vuelve ahí un drama policíaco con de estos elementos sobrenaturales. Pero aquí lo curioso es que él en algún momento le pregunta a Ryuk, que es uno de estos dioses de la muerte, si fue el elegido para recibir esta libreta y llevar a cabo una misión. Y Ryuk le dice, no, yo solo dejé caer la libreta y fuiste quien la encontró. Entonces se burla un poco de estos tópicos y de este género. Ya en las películas, eh, de los más famosos está por un lado Po de Kung Fu Panda, que es el elegido para ser el guerrero dragón. Y si bien todo parte de una profecía y dentro de la película acaba con una enseñanza indicando que no es tanto que fuera su destino, que fuera esta su misión, sino que viene más definido por el trabajo constante y por la dedicación y por la pasión que puso Poe en su entrenamiento, no tanto por esto de las profecías o una magia o algo ahí de la nada. Y también en la película de Lego se burlan mucho de este tema al ser Emmet el elegido, ya que eh, no es alguien que tenga alguna cualidad que sobresalga, es un tipo muy común, de lo más común, y que sea el elegido se burla mucho de este tema, y por ahí hay algunos clichés como que haya un anciano con un look similar al de mago que sea el que le diga que debe cumplir la profecía. Entonces se burlan un poco y le dan un giro a esta idea del elegido. Y ya un par de películas que lo toman muy en serio. De entrada está en Matrix, donde Neo realmente es el elegido. Y si bien en la primera pareciera que tiene mucho peso y que esta idea de cyberpunk y la tecnología y los programas de computadora choca mucho con esta idea mística de que exista un elegido, y eso lo hace muy interesante. Y este momento donde Neo logra sobreponerse a lo que se espera de él y cumple con estas promesas, creo que se ve un poco afectado cuando se desarrolla más allá la historia dentro de las secuelas. Y te explican que no es el primer elegido y que ya ha habido más y que esto es un ciclo que se ha cumplido. Entonces, conforme fueron revolviendo y confundiendo y agregando elementos a esta historia, este tema del elegido se vio ahí un poco ensuciado. Y no, o sea, no acaba de cuajar más allá de ser un pretexto para una película, que es muy común que esto de crear grandes epopeyas donde hay un elegido. Y creo que ahí le pega un poco al mito de lo genial que ya había creado Matrix, más allá de este mito, con lo visual, con lo estético, con las coreografías, con lo cinematográfico. Entonces, no se acaba de salvar esta idea, y recordamos más Matrix por los efectos y demás, no tanto por la historia, y más por lo que le pegó las secuelas. Y ya dentro de Star Wars, eh, esto del elegido queda así tal cual en las precuelas.
Si bien en la trilogía original hay un poco de camino del héroe de Luke, donde le dicen que él tiene ciertas habilidades que ya no se habían visto, que es en este caso su contacto con la fuerza y ser un Jedi, y que en la gran revelación del Imperio Contraataca, donde hay una conexión, es decir, que él es el hijo de Darth Vader, spoilers a quien no la haya visto, que en ese momento ya es un drama ahí personal y un drama familiar y la lucha de Luke interna entre vencer a su padre o unírsele y demás, y que sentaron las bases para muchas parodias y muchos dramas familiares que bien por ahí podría estarse nutriendo de clásicos como Hamlet o de la mitología o demás. Eh, Fue un hito y es lo que tenemos más fresco de conflictos familiares. Pero ya tal cual el drama del elegido lo dejan muy en claro con las precuelas cuando etiquetan a Anakin con esta idea de que él es el elegido por su nivel de miniclorias, y de ahí la evolución del personaje está siempre por el peso de seguir lo que la leyenda espera. De ahí, si bien son canon, no es realmente lo mejor escrito que hay dentro de Star Wars, y hay muchos huecos y está muy obligado lo que pasa en las precuelas para adaptarse a las secuelas. Y hay muchos personajes por ahí que han tenido que desaparecer forzosamente y darle una explicación, como el padre de Leia, Bail Organa, que si bien era muy importante en la rebelión, con decirte que explotó en el planeta natal de Leia cuando muestran la fuerza de la Estrella de la Muerte, pues ya con eso evitas que siga saliendo y no hay que dar explicaciones. El hecho de que en Rogue One, spoilers ahead, tengan que morir todos para que no sigan apareciendo en lo que sigue la trilogía tenga sentido. Las precuelas también sufren un poco de esto. Entonces, pasara lo que pasara, las precuelas tenían que contarte cómo Anakin acababa convirtiéndose en Darth Vader, cómo Obi-Wan y Yoda acababan exiliados, ya sea en Dagobah y en Tatooine, y cómo se le daba el nacimiento a estos gemelos que eran Luke y Leia. Eh, Aparte de lo que han construido el canon, hay algunas teorías de fans que me gustaría ir recalcar. Por un lado, esto de la idea de que el nacimiento de Anakin sea similar al mito de Jesús y que fue engendrado por la fuerza, creo que tenía mucha validez para recalcar esta profecía de que era el elegido. Y conforme han ido desarrollando los cómics, por ejemplo, te explican que es más allá un fruto de un experimento de Palpatine, lo cual le resta al mito y a la vez lo hace todavía más familiar porque Palpatine se vuelve una especie de abuelo de Luke. Entonces no sé si sume o si reste, pero es raro. Y una de las teorías de los fans que a mí me llama mucho la atención es que Mace Windu creía que él era el elegido. Entonces, al momento de saber que Anakin es considerado por todos el elegido, le guarda cierto rencor y por eso no lo acepta con el rango de maestro, y por eso hay varios choques entre ellos, lo que acaba orillando eh, en el enfrentamiento entre Mace Windu y Palpatine, que Anakin se decante por Palpatine. Es una teoría de fans, pero es de las que más sentido hacen. Y creo eh, que Lucas haya forzado que Anakin sea un elegido y que de ahí se haya construido el mito, afectaría un poco, pero vamos, él es el creador y él decide para dónde va. Y lo que me causa ruido es que esto del elegido creo que es de las pocas donde se ha heredado un poco, porque Luke acaba cargando un poco con este peso. Entonces es curioso. Otro de los detalles también que comentan es que si cumple la profecía, ya que Vader, bueno, al momento de vencer a Obi-Wan y acabar con toda, bueno, el momento de acabar con toda la Orden Jedi, de acabar con los Padawans y perder contra Obi-Wan, sí trae cierto balance, ya que solo quedan dos Siths, en teoría, que son Vader y Palpatine, y dos Jedis, en teoría, que son Obi-Wan y Yoda. Esto si te basas solamente en las películas, porque en el universo extendido, por ahí está Kanan, su Padawan Ezra, Ahsoka sigue viva, se supone que Darth Maul por ahí sigue vivo, entonces se rompe un poco esta idea, pero
Era algo romántico para hacer creer que Anakin había cumplido con su destino. Ya entre películas y libros, el otro elegido que ha sido muy popular y que ha llevado este mito más allá, creo que es Harry Potter. Eh, de las cosas curiosas que tiene Harry Potter como elegido, una es que te explican en qué momento nace la profecía. Muchas veces este detalle queda obviado en que fue algo de la antigüedad y que alguien lo había profetizado y podría tener validez o no. Aquí en Harry Potter te dicen en el momento en que la profesora Trelawney tiene esta revelación y todo mundo, de hecho es el hilo conductor de la quinta película, saber qué dice completamente la profecía, ya sea para beneficiar a Harry o beneficiar a Voldemort. Eso es curioso. Y aquí también ya cayendo un poco en teorías de fans o tal vez no de tan fans, se supone que lo curioso que hay es que Voldemort pudo haber marcado a Neville o a Harry como su némesis y en ese caso volverlo el elegido y supuestamente Voldemort elige a Harry porque era un mestizo igual que él. Habrá gente que te diga que no, que Longbottom merecía más, pero pues la historia se llama Harry Potter y si se centra sobre él, pues no tendría sentido que él fuera un falso elegido, ¿no? O sea, él era el elegido y tenía que cumplir con este destino y era la historia que Rowling quería contar. Entonces, creo que no está mal contada. De lo curioso que hay es que Voldemort, a pesar de ser el villano más grande que existe en este universo y de haber sido alguien despiadado y que básicamente provocó una especie de holocausto y era de terror en el mundo mágico, no pudo tomar una escuela. Y dos, que la gente crea que Voldemort siempre se esperaba a que Harry concluyera su año escolar para atacar. No, en los libros te explican que a veces lo hacía meses antes. O sea, si bien la mayoría de los libros tiene un desarrollo de un año escolar aproximadamente, muchas veces te dice, bueno, si el ciclo se acaba en junio, esto pasó por marzo y tal vez sí hicieron los exámenes después o tal vez se suspendieron a raíz de los sucesos que pasaron. Entonces, no, Voldemort no estaba al pendiente de la educación de Harry. Así pareciera que es dentro de las películas, pero no, en los libros sí te especifican eso. Y ya en televisión, por ahí Buffy tenía tintes de ser elegida. En Supernatural, Sam Winchester tenía ahí ciertos tintes de ser elegido. Y retomando un poco los cómics, que de esto va el programa o el título, en Smallville te dicen que Clark y Lex son una especie de elegidos de mantener una lucha ahí mística para ya sea el lado bueno o el lado malo y evitar que el mundo sea corrompido. Dentro de los videojuegos, creo que el mayor elegido, más allá de los grandes RPGs, es Link, que es el héroe del tiempo, o dependiendo qué juego te toque, ya sea el Ocarina of Time, el Breath of the Wild o demás. Siempre hay un dejo ahí de que Link es el elegido y que es el que va a portar la espada maestra y que junto con Zelda y con Ganondorf son los representantes de la Trifuerza, que son estas tres diosas y por un lado Ganondorf representa el poder, Link representa parece trabalengua acento, Link representa la valentía y Zelda la sabiduría. Entonces, pues siempre ha sido el elegido para mantener esto y por lo general se respetan estos tres elementos de que estén Ganondorf, Zelda y Link. Y bueno, ya para culminar y nota aparte, es muy curioso que en una de las obras que marcó generaciones y muchas veces marcó cómo se van a contar estas epopeyas, que es El Señor de los Anillos, no existe como tal una figura del elegido. Hay quien considera que Bilbo era el elegido de encontrar el anillo y Frodo era el elegido de llevarlo. Hay quien considera que Aragorn era el elegido por ser el rey. Pero tal cual no hay una figura fuerte que sea como tal elegido, que sea el de la profecía, que sea el indicado. Los hobbits tenían cierta resistencia al anillo por la vida sencilla que llevaban y por eso no eran corrompidos tan fácilmente.
En el caso de un enano, por ejemplo, lo cegaba su ambición por el oro y esto se ve demostrado en el Hobbit donde Thorin Escudo de Roble se vuelve medio loco por su tesoro. La vanidad el egocentrismo y el poder de los elfos tampoco los hacía tan susceptibles, tampoco los hacía ¿cómo se diría? Tampoco los haría indicados para sobrellevar la carga del anillo porque este poder y esta vanidad haría que fueran corrompidos. La ambición del hombre, obviamente, que todos conocemos. El mismo Gandalf tiene cierto temor a ser corrompido y por eso él no quiere portar el anillo. Y los hobbits al buscar una vida sencilla donde pudieran comer y beber a su gusto y llevar una vida en paz, hacía que al no tener tantas ambiciones no fueran tan susceptibles al anillo. Y si bien algunos puristas o algunos estudiosos del mito de Tolkien han buscado comparar un poco a Frodo con Jesucristo por este camino tortuoso que lleva a cabo y esta pérdida personal que tiene para el bien de los demás, muchos han refutado estas teorías ya que Frodo no entrega el anillo voluntariamente. Frodo, al tener este último enfrentamiento con Gollum, pierde el dedo y si bien en las películas ya no lo expresan, en los libros sí te indican que él no queda al todo bien, o sea, él sigue sintiendo esta pérdida del anillo y sigue teniendo esta pena y sigue sintiendo este dolor y al no haber renunciado eh, voluntariamente al anillo como hizo como hizo Bilbo, como hizo Sam, sigue sintiendo esta pérdida, entonces por eso está un poco loco. Ya podríamos hablar de los elegidos y la charrería, pero eso será en otra ocasión, o tal vez nunca. El punto es, gracias por escucharnos, saben que pueden seguirnos en Comics vs Charlos en Facebook, me pueden seguir en Twitter como Jim Dusk. Suscríbanse, denle a la campanita, estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast y próximamente OnlyFans. O tal vez no. Cuídense, bye.